Bueno, buen y bendecido día tengan todos en este día. Que el Señor les continúe bendiciendo. Abramos nuestro corazón a Dios en este día para recibir su enseñanza. Amén. Que nos abra el entendimiento para comprender esta palabra que vamos a recibir hoy. El título de esta enseñanza de hoy vamos a hablar sobre la fe. Entonces el título es la fe. Bueno, ¿qué vamos a ver ahora en esta clase? Tenemos como cita clave Hebreos 11 del 1 al 3. Bueno, ahora leemos el texto. Vamos a mirar los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase que vamos a seguir? Primero, conocer la profundidad, lo que la Biblia enseña sobre la fe. Vamos a conocer la profundidad. Amén. Ayudar al estudiante a que pueda desarrollar una fe bíblica en torno a su vida diaria. Y tercero, levantar personas de fe dentro del cuerpo de Cristo o en la iglesia donde estamos. Amén. Entonces, vamos a mirar el texto bíblico, con ese abrimos. Con este texto vamos a abrir, vamos a dar inicio. ¿Qué es la fe? Amén. Entonces, vamos a buscar aquí qué es la fe. Un momentico, buscamos esto. La fe. Es pues la fe la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Eso es la fe, la certeza, es la convicción. Es algo que no está aquí en la cartilla. Yo pues me tomé pues el trabajo de buscar el significado de qué es certeza y de qué es convicción. Entonces, ¿qué es certeza? Según el diccionario de la lengua española dice, es conocimiento seguro y claro que se tiene de algo o de alguien. Etimológicamente viene del latín certus, que quiere decir cierto, y del sufijo esa, que indica cualidad de algo. Bueno, Jesús, vemos aquí cómo Jesús, por eso miramos en los evangelios, cuando Jesús comenzó sus evangelios, y siempre iniciaba con esta frase, de cierto os digo. ¿Sí? Había una certeza, una seguridad que lo que él estaba hablando era seguro, era cierto, era veraz. Entonces él estaba haciendo una aseveración de lo que estaba hablando. Aquí vemos que también en el Antiguo Testamento se usó muchas veces esta palabra. Yo anoté dos citas bíblicas en el Antiguo Testamento. Tenemos Génesis 18:10 y Génesis 27. ¿Sí? Y también en el Nuevo Testamento encontramos Mateo 17:20 y Mateo 8:10. No busqué más, pero como con eso ahí como para que tengamos como un antecedente de que la palabra de Dios dice de cierto, de cierto. Vamos a buscar una palabra de estas, de lo que Jesús decía y aseveraba. Vamos a ir aquí a Mateo. Vamos a ir a Mateo 17:20. Capítulo 17, verso 20. Dice así, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Aquí vemos cómo Jesús está aseverando algo que de seguro si nosotros lo creemos, de verdad que así va a ser, o sea, por nuestra fe. Vamos a ver qué es convicción. Viene del latín convictio, que quiere decir convencido. Es creencia firme, sentirse dueño de una verdad.
Amén. Tenemos ahí Romanos 8:38 y segunda de Timoteo 1:12. O sea, Jesús cuando hablaba estaba aseverando una verdad y él la sabía porque él era el dueño de esa palabra. Y él sabía lo que hablaba porque él mismo, esa era la palabra de él. Entonces, él aseveraba y lo decía con firmeza y con autoridad. Así como nosotros cuando hablamos de esta palabra sabemos que es la palabra de Dios, es la palabra en la boca de Jesús y también nosotros la podemos afirmar sin dudar de que esta palabra que ha sido escrita es infalible, amén, y no cambia, siempre será la misma palabra todo el tiempo. Yo quiero que leamos allí, voy a leer nomás Romanos 8:38, a ver qué nos dice. Vamos a ir a Romanos 8:38. Romanos capítulo 8, verso 38. Dice así: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Leamos el 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí estaba hablando el apóstol Pablo. ¿Y qué estaba diciendo? Estaba seguro y convencido de que nada ni nadie lo podía apartar del amor de Dios que era en Cristo Jesús. Amén. Hayamos sido redimidos por Cristo. Cristo había hecho una aseveración sobre nosotros de que los que el Padre le había dado no los dejaría perder. Y Pablo tenía la seguridad, tenía la confianza y la certeza de lo que Jesús había hecho en la cruz del Calvario sería perpetuado hasta que Él venga por su pueblo. Amén. Entonces, aquí hay una certeza, estamos seguros de esa salvación y de esa vida eterna que Cristo vino a darnos. Bueno, entonces, fe es la seguridad, sigamos aquí siguiendo el orden. Fe es la seguridad, ¿cierto?, de lo que se espera y el convencimiento de algo que no veo, pero sé que existe. Amén. La palabra de Dios en Proverbios 3 nos dice que bienaventurados, si estoy mal, en Proverbios, bienaventurados los que sin ver creyeron. ¿Eso a quién se le refiere? A la iglesia. Nosotros no estuvimos en ese momento cuando Cristo fue a la cruz, ni cuando fue torturado, no lo vimos, no estuvimos ahí presentes, pero lo hemos creído en el Espíritu. Por eso dice, bienaventurados los que sin ver creyeron. Nosotros somos bienaventurados porque creímos en ese sacrificio de Cristo en la cruz, que aún sin estar allí lo creemos y pareciera que lo hubiéramos vivido, lo hayamos visto, pero no estuvimos ahí presentes, pero lo creemos en el corazón, creemos que Cristo murió por nosotros. Amén. No tuvimos que estar allí, pero también para nosotros era esa salvación y por eso hoy la tenemos. Entonces, esa es nuestra fe, esa es la convicción, la certeza, la seguridad, la confianza que tenemos en Dios a través de su palabra. En Santiago 2:19-20 nos habla de que los demonios creen y huyen. Amén. Entonces vamos a ver qué nos dice Santiago 2:19-20. Dice así: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Entonces, si yo tengo fe en Cristo Jesús, ¿yo qué debo hacer? Si creo en esa palabra de Jesús, ¿qué debo hacer? Por lo menos una de las obras que yo debo hacer es predicar el evangelio, es predicar a ese Cristo vivo, porque Cristo no está muerto, Cristo no se quedó en una tumba, Cristo resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, ¿no? Cristo resucitó al tercer día. Entonces, esa es nuestra fe, es empezar a obrar a través del evangelio llevando su mensaje. Si creemos en ese Cristo vivo, pues llevamos un mensaje de un Cristo vivo. Amén. Bueno, sigamos.
La mayoría, vemos que la mayoría de las personas, todo el mundo cree en la existencia de Dios. Todos creemos en un Dios, todos creemos en Dios. Cada uno cree en su Dios a su manera. Pero la única forma de creer en ese Dios verdadero es a través de Cristo. Es a través de Jesucristo que vino a dar la vida por nosotros, el Cristo que vino a ser crucificado, el Cristo que resucitó. Esa es nuestra fe y eso es lo que nos garantiza también la existencia de Dios, porque a través de Cristo conocemos al verdadero Dios. Amén. Bueno, para entender, vamos a ver, para entender la verdadera fe debemos conocer cómo es Dios. Y este conocimiento está basado en la fe puesta en Jesucristo, nuestro Salvador, como dice la palabra allá en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aunque todo el mundo, sigamos aquí, aunque todo el mundo tiene fe, para bien o para mal, todos tenemos una medida de fe. Hay una fe natural, todos tenemos fe, unos creen en Dios, pero también a la vez creen en otras cosas. Creen en la adivinación, creen en el brujo, creen, bueno, ponen su fe en otras cosas y creen en Dios. Pero no, cuando nosotros creemos en Dios a través de Cristo Jesús, nuestra mirada solamente está en Dios, el creador de los cielos y de la tierra, en el dador de vida, en ese Dios todopoderoso que envió a su Hijo para que muriera por nosotros. Esa es nuestra fe, amén. Entonces, esta clase de fe no es fe para salvación, amén. Esta fe no es para salvación, porque la fe para salvación es a través de Jesucristo. Vamos a ver qué nos dice la palabra allí en Efesios. Vamos a ir a Efesios. Vamos a ir a Efesios. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Romanos 10, 9, 10 nos dice: vamos a ver qué nos dice Romanos. Se me perdió Romanos. Vamos a buscar Romanos. Romanos capítulo 10, verso 9 y 10. Dice así. Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, esta fe nace del corazón. La fe para creer para salvación nace del corazón, no de la mente. Luego, si nace en el corazón, tenemos que hacer algo, otro paso, confesar esa fe. Confesar a Cristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Amén. Esa es la fe. Bueno, vamos a ver qué es lo contrario a la fe, qué no es fe. Vamos a ver qué no es fe. Fe no es un sentimiento, no trata con nuestras emociones ni con nuestros sentimientos. No tiene nada que ver con la fe, emociones ni sentimientos, de lo que siento, de lo que veo, no. Esa no es fe. Amén. Aquí vemos, hay algo que a veces al cristiano, a nosotros como pueblo de Dios, a veces no podemos hacer que el miedo, no podemos permitir que el miedo haga parte de nuestras vidas como creyentes, ¿cierto? Por eso tenemos que estar muy, dice la palabra, como que nos coloquemos cada día la armadura de Dios para estar firmes frente a todas las acechanzas del enemigo, frente a los dardos de fuego del enemigo. Y uno de los dardos que el enemigo quiere ponerle al creyente es el miedo. Pero déjeme decirle que el miedo es un enemigo asesino de la fe.
Amén. El miedo y el temor. Amén. Ahí en Proverbios 29, 25, que esa cita no está aquí, se las agregué. Proverbios 29, 25. Vamos a ir a Proverbios capítulo 29. Proverbio 29, verso 25. Vamos a ver qué nos dice ahí. Dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Amén. El temor nos domina, el temor nos paraliza. Ahora que estuvimos con esta situación de la pandemia, yo pienso que mucha gente, no, inclusive yo también al principio, uno siente como ese temor, como ese miedo, como esa inseguridad de lo que iba a pasar, no sabíamos, pero después me di cuenta que el miedo paraliza, el miedo baja las defensas. Cuando se siente miedo se bajan las defensas. Cuando se siente miedo se paraliza y no podemos avanzar, no podemos actuar, no podemos hacer nada. Por lo menos a mí aquí ahorita, al principio de las cámaras y todo esto ha sido un proceso conmigo de aprender a manejar esto. Pero bueno, ahí vamos y yo sé que nosotros podemos vencer con Cristo Jesús. Entonces, el amor es el que echa fuera todo temor. Amén. Y vamos a ir a Primera de Juan 4, 18 también, que nos dice acerca del miedo. Primera de Juan 4, 18. 4, 18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces aquí nos damos cuenta de cómo el temor termina siendo un pecado, la falta de fe, porque el temor y el miedo nos lo da la falta de fe, porque si nosotros creemos en ese Cristo vivo, la verdad, como dice la palabra, lo podemos en él hacer las cosas, amén. Entonces, porque sin fe, como dice allí en Hebreos 11:6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, amén, es imposible. Entonces vemos la importancia de la fe en la vida humana, en la vida del creyente. Amén. Sin ella, sin la fe, primero vemos que no hay salvación. Tampoco el cristiano puede recibir las contestaciones a sus oraciones. El Señor dice en su palabra que cuando nosotros oremos y le pidamos algo a Dios, lo hagamos sin dudar nada. Porque el que duda es como ¿qué? Como las olas del mar. Entonces nosotros no podemos dudar. Debemos que cuando estamos orándole y pidiéndole a Dios, creemos que Él es galardonador, ¿cierto? De los que le buscan y le hallan. Entonces Él da respuesta a nuestra fe. Vemos en los evangelios, en los milagros que Jesús hizo, porque déjeme decirle que hasta el día de hoy Jesús hace milagros. Hasta el día de hoy Jesús, hay muchos dicen que Jesús no hace milagros, que ya no, Jesús sigue haciendo milagros porque Él es el de ayer, hoy y de siempre. Amén. Entonces hasta hoy recibimos milagros y vemos que cómo a Dios se maravillaba de la fe de las personas que iban a buscarlo a Él. Entonces, por medio de nuestra fe, creyéndole a Él, que Él va a cumplir esas promesas, Él va a agradarse y nos va a dar respuesta a esas oraciones que nosotros hacemos. Pero tenemos que hacerlas, ¿cómo? Con fe. Bueno, ahí en Marcos 11:24, vamos a leer Marcos 11:24, ¿qué nos dice? Marcos 11:24, amén. Vamos a Marcos 11, ¿qué nos dice acerca de la fe? Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Todo lo que pidamos orando, ¿cierto? Creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, es necesario la fe, porque el que no cree, el que duda, se le tiene como pecado. Anoten ahí la cita, Romanos 14:23. Bueno,
Seguimos. Vamos a ver, ¿por qué necesitamos fe? Romanos 1:17. ¿Por qué necesitamos fe? Porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Entonces, la fe es un ingrediente. Digo, la fe, además de ser un ingrediente, es un don que Dios nos ha dado, ¿cierto? No es solo necesaria, sino que es primordial en la vida nuestra, en la vida del creyente. Debemos agradar a Dios con la fe. La fe, si no hay fe, no recibimos nada. Sin fe no agradamos a Dios, que nos quede claro esa parte. Amén. Bueno, la fe es muy importante en nuestra vida, en la vida del creyente. Vamos a ver unos atributos o características de la verdadera fe. Bueno, la fe primero proviene de Dios. La fe proviene de Dios. Ahí en Efesios, vamos a leer Efesios 2:8, que nos dice Efesios 2:8. Vamos a Efesios, capítulo 2, verso 8. Y dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, la fe la recibimos, somos salvos por medio de la fe. La salvación la recibimos por gracia, no merecíamos nada, pero Dios, a través de esa fe que Él mismo nos dio, a través de su Hijo amado, entonces recibimos la salvación. Y en Hebreos 12:2 dice, ya les había dicho, que pongamos que nuestros ojos, puestos los ojos en Jesús. ¿Quién es el autor de la fe? Pues Jesús. El autor y consumador de la fe se llama Jesucristo. La fe viene ¿por qué? Por el oír y el oír de la palabra de Dios. Romanos 10:17. Entonces tenemos que estar constantemente leyendo, estudiando o escuchando la palabra de Dios. Mire, los que tienen celular pueden bajar la Biblia en audios, ¿cierto? O la Biblia hablada, como quieran. Y mientras estamos haciendo algo, estamos ahí escuchando la palabra. Y eso va a acrecentar cada día más nuestra fe, porque la única que nos aumenta la fe y las que nos va a fortalecer en fe es la misma palabra de Dios. No hay otra cosa que nos fortalezca la fe, sino su palabra. Amén. Bueno. Vamos a ver algunos puntos aquí de los atributos de la fe. Ya habíamos leído 2, vamos al verso 3. Dice, la fe es solo de algunos, los que creen, ¿no? Porque, hablando de fe para salvación, porque todo el mundo tiene fe, pero no todo el mundo tiene fe para salvación. Amén. Entonces, la fe de salvación es para los que creen. Romanos 10:16 y segunda de Tesalonicenses 3:2. Vamos a leer Romanos. Vamos a leer Romanos 2:16. Romanos 2:16. Vamos a ver qué nos dice. Perdón, Romanos 10, yo es que 2, Romanos 10:16, me equivoqué. Romanos 10:16 dice, mas todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe, ya lo habíamos dicho, es por la fe, por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero yo quiero leerles el 15. ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, si ve, primero hay que anunciar, primero hay que hallar el evangelio, primero hay que hablar de Jesucristo, primero hay que predicar de Jesucristo.
y muchos van a escuchar, ¿cierto?, ese mensaje de salvación. Pero dice, mas no todos obedecieron al evangelio, ¿cierto? Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces, no todo el mundo, así usted predique, no todo el mundo va a creer, pero habrá algunos que van a creer. Y eso no nos puede limitar, no nos puede desanimar, porque por lo menos habían 10 personas y solamente una creyó, no importa. Por ese uno valdría la pena predicar el evangelio. Amén. Porque a través de ese uno vendrán muchos. Bueno, anoten ahí la cita 2 de Tesalonicenses 3:2, los que tienen su cartilla, ¿no? Ahí lo tienen. La fe es personal. Romanos 14:22. Romanos 14:22. Vamos a leer esta cita. Romanos 14:22. Y dice así: ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Muchas veces, a veces hay personas que dicen, se pegan de un texto bíblico que dice allá en Hechos, en el libro de los Hechos, que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice, no, usted recibe a Jesús y toda su casa es salva. No, no, Señor. Está hablando que a partir de que usted recibe a Cristo, usted va a ser la luz en su casa para seguir predicando el evangelio, para ganarse a su familia, a su casa para Cristo. Amén. Porque la salvación es individual, es personal. No es que la salvación no es colectiva, como el juicio tampoco será colectivo, es individual. Bueno, la salvación es universal para todo el que quiera. Amén. Para todo el que quiera recibir esa salvación es universal. Entonces, para todo el mundo, sin excepción de personas. Eso es para todo el mundo, niños, jóvenes, adultos, viejos, blancos, negros, amarillos, mestizos, para todo el mundo, ¿ya? Entonces, esa es la salvación, es para todos, eso sin excepción de personas. No es que yo le predico a porque, no, pobres, ricos, para todo el mundo, sin excepción. Entonces, se predica para todo el mundo, es universal, pero son muchos los llamados y serán pocos los escogidos, como dice la palabra. Amén. Unos escucharán, unos recibirán ese mensaje, otros no. Pero ¿cuál es nuestra misión? Seguir predicando a Jesucristo. Amén. Bueno, la fe es contraria a la duda. Santiago 1:6. Amén. Anoten allí. Sin duda, sin fe es imposible agradar a Dios, porque no podemos dudar, porque el que duda es como ¿qué? Como la olas del mar. Amén. Bueno, la fe produce gozo. Primera de Pedro 2:8 y Hechos 16:34. Yo voy a leerles Primera de Pedro, nomás porque hay que ganar tiempo. Vamos a ir a Primera de Pedro 2:8. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 8. Dice: y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Amén. Entonces, dice el 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Esa fe que nosotros recibimos, esa fe que Dios nos ha dado para creer en Él, nos tiene que dar gozo. ¿Por qué? Porque hay una promesa, tenemos una promesa de que un día el Señor va a venir por su pueblo, por su iglesia. Amén. Entonces, esa fe nos tiene que producir a nosotros gozo. Sigamos. La fe produce esperanzas. Romanos 5:2. Amén. También produce paz. Romanos 15:33. La fe produce confianza. Primera de Pedro 2:6. La fe también produce de nuevo en la predicación. Segunda de Corintios 4:13. Yo creo que vayamos a Segunda de Corintios 4:13.
Ustedes dirán, pero no lee todas las citas bíblicas, es que las dejo de tareas. Segunda de Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Si nosotros hemos creído en el mensaje que recibimos acerca de Jesucristo, acerca del padecimiento, del sacrificio que Él hizo en la cruz, si nosotros creemos a ese sacrificio, luego lo vamos a hablar, luego lo vamos a predicar y lo vamos a predicar con certeza, convencidos, con convicción de lo que estamos hablando. Es su palabra, esa palabra que nosotros recibimos, esa palabra también la damos nosotros. Entonces, como hemos creído, por eso hablamos de lo que hemos creído. Amén. Entonces no nos podemos callar, que me da miedo que qué dirá. No, hable. Después de que usted hable de Jesucristo, el Espíritu Santo que está con usted, el Espíritu Santo que está con nosotros, que Dios nos ha dejado, Jesús nos lo dejó para que nos ayudara, estuviera con nosotros siempre. Él nos va a ayudar a llevar ese evangelio. Si nosotros oramos y buscamos de Dios, sabemos que contamos con el Espíritu Santo porque no vamos solo. Amén. Vamos con Él y vamos a predicar su palabra y Él nos va a fortalecer y nos da confianza. Amén. Sigamos. ¿Qué más produce la fe en nosotros? La fe también en nosotros produce ¿qué? Pruebas, somos probados. La fe es probada, ¿cierto? Primera de Pedro 1:7. Vamos a ver Primera de Pedro 1:7. A ver la fe, que dice que la fe es probada. Primera de Pedro. Dice así: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nosotros en el diario vivir, diariamente, nosotros somos probados en muchas cosas. Y muchas veces como que nos desanimamos, ¿no? Gloriamos en medio de las pruebas. Dice de que nosotros debemos gloriarnos en medio de las pruebas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque es para probar, cuando nosotros estamos probados, es para probar nuestra fe, a ver qué tanto resistimos, si no tiramos la toalla, si seguimos adelante, si nos volvemos atrás. Al contrario, esa prueba que tenemos en nuestra fe es la que nos va a firmar cada día más en el caminar con Cristo. Amén. Y la fe permanece. Amén. La fe permanece en nosotros. Vamos a ir a Mateo 13, 9 al 23, pero está un poquito largo. Vamos a ir. Mateo capítulo 13, verso 9 al 23. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearán ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oí pues vosotros la parábola del sembrador. Bueno, vamos a ir hasta allí porque es largo. Entonces nosotros, sabemos, cuando alguno oye la palabra del reino, no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto es lo que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz
en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, 60 y el 30 por uno. Entonces, ¿quién es el que va a producir fruto? La palabra que cayó en buena tierra. Entonces, usted y yo somos buena tierra, ¿verdad? Porque, gloria a Dios, estamos aquí, unos dando y otros recibiendo, porque lo que gratis recibimos, pues de gracia recibimos, de gracia damos, ¿verdad? Entonces, qué bonito es poder transmitir el mensaje de Jesucristo. Bueno, vamos a ver de dónde procede la fe. Ya dijimos que la fe es un don de Dios, ¿cierto? Ya leí Efesios 2, 8, 9. Dios nos da la habilidad de creer en Cristo Jesús. Entonces, primero, la fe es un don de Dios. Segundo, Dios nos da la habilidad, viene después de escuchar la palabra de Dios. Amén. Romanos 10, 13, 17. La fe es instantánea, así no la vea hoy. Cuando yo acepto una palabra, entonces esta se convierte en mí en una creencia. Por eso debemos leer la palabra de Dios, por eso debemos escuchar la palabra de Dios todos los días, cada momento. Yo les decía que por medio de audios. Bueno, vamos. Bueno, vamos a ver la importancia que tiene la fe. La importancia de la fe. Tener fe es saber que Dios está sin pecado. Dios no es, Jesucristo no cometió pecado, Jesucristo era perfecto, ¿cierto? Yo no soy perfecto, nosotros no somos perfectos, pero necesitamos de un ser perfecto para llevarnos, ¿qué? Para podernos acercar a Dios. Marcos 1, 15. Vamos a ver qué nos dice Marcos 1, 15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Entonces, como nosotros no somos perfectos, somos pecadores, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Y dos, creer en qué? En esa palabra, creer en el evangelio. ¿Quién es el evangelio? Jesucristo. Creer en Jesucristo para salvación. Segundo, tener fe es saber que Jesús pagó por nuestros pecados. Primera de Corintios 1:18. La fe, tercero, la fe es una obra del Espíritu Santo de Dios. Gálatas 5:22 y 23 y Efesios 2:8, 9. Vamos. Tercero, la fe anima. Romanos 1:11, 12 y Primera de Tesalonicenses 3:7. Por la fe recibimos la justicia de Dios. Romanos 3:21 al 28 y Filipenses 3:8, 9. La fe también es una obra del Espíritu Santo. Gálatas 5:22, 23 y Efesios 2:8, 9. Sigamos aquí. ¿Qué más cosas hace la fe? La fe nos guía. Segunda de Corintios 5:7. La fe es una manera de vivir todos los días. O sea, la fe es la que nos hace levantarnos todos los días, buscar la presencia de Dios, seguir adelante, creyendo siempre en Él. Gálatas 2:20. La fe también nos protege. Primera de Tesalonicenses 5:8.
Vamos a leer 1 de Tesalonicenses 5:8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Amén. Entonces, nosotros somos ¿de qué? Del día. Entonces tenemos que aprender a ser sobrios, vistiéndonos cada día con esa coraza de fe. ¿Para qué nos vestimos con la coraza de fe? ¿Para qué? Para detener todo dardo de fuego del maligno. Esa es nuestra fe. Amén. La fe nos guía. La fe es una manera de vivir todos los días, ya lo dijimos. La fe nos protege. La fe resulta La fe nos hace hacer buenas obras. Segunda de Tesalonicenses 1:11-12. Santiago 2:17. La fe nos ayuda a resistir al diablo. Primera de Pedro 5:8-9. La fe es la convicción de que Dios cumplirá todas sus promesas. Hebreos 11:1 y Hebreos 11:6. Y la fe vence al mundo. Primera de Juan 5:4. A través de la fe, Dios nos salva y nos da nueva vida. Primera de Pedro 1:3-9. Hayamos dicho que la fe obra por el amor. Amén. Gálatas 5:6. Vamos a ver aquí para terminar esta clase de hoy. Sabemos que Jesús es el autor de la fe. Ya tenemos esa cita que es Hebreos 12:2. La fe comienza con creer la palabra de fe. Entonces la fe comienza con creer esa palabra de fe. Y la palabra de fe en griego es pistis, que significa creer el testimonio de otro. ¿Cuál es el testimonio que nosotros creemos? Lo que hizo Cristo en la cruz. La fe requiere que nosotros funcionemos creyendo y no viendo o sintiendo, ¿cierto? La fe no es de sentir, no es de sentimientos, la fe no es de mis emociones, de lo que yo veo, ¿sí? La fe demanda que usted y yo pongamos nuestra vida bajo el control del Espíritu Santo que está con nosotros en estos momentos. Entonces, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. La fe viene de Dios. La fe es un don de Dios y Dios nos da la habilidad de creer en Cristo. Y la habilidad viene después de escuchar la palabra de Dios. Entonces, esto es como la charla de hoy de lo que es la fe. Amén. No leímos todas las citas porque les voy a dejar algunas tareas referente a esas citas. Entonces, eso es como lo que vimos hoy sobre fe. Listo, bueno, hemos terminado esta charla. Entonces nos vemos en la próxima clase. Espero que hayan entendido y les haya quedado claro para la próxima clase. Entonces, bendiciones y buen día.